Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Una de las cosas que más nos cuesta es poder descansar. Estamos en una vida tan agitada, estamos tan nerviosos, tan ansiosos, nos preocupamos más allá de lo que realmente deberíamos de hacerlo para encontrar una respuesta a las necesidades. Por supuesto, tenemos que ser diligentes y poner de nuestra parte. Sin embargo, cuando sabemos que hay algo que nosotros no podemos hacer, que eso solamente corresponde a la mano de Dios, es ahí entonces donde nosotros tenemos que aprender a descansar. El Señor Jesús habló de este principio muy importante en Juan capítulo 6, versículo 8. Dice así la Escritura: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Qué interesante. Jesús manda a aquellas personas altamente necesitadas que descansen, que reposen, que se recuesten. Dice que eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Qué importante es aprender a descansar en el Señor. Por eso quiero que pensemos por unos minutos sobre la necesidad de descansar y dejar que Jesús actúe por cada uno de nosotros. Dios quiere actuar por ti. Ahora, para eso es importante dar un paso muy sencillo de fe. Y es, en primer lugar, hablar con humildad, es decir, hablar con la realidad. En el versículo 9 dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Qué importante es ser realista. Lo que yo tengo, lo que he podido encontrar, solamente son 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer delante de Dios? Señor, aunque Él ya lo sabe, es ser humilde y decir: Señor, esto es lo que tengo, esto puedo hacerlo, esto no puedo hacerlo. Algunas personas han querido perdonar y no pueden perdonar, pero tiene que ser muy sincero, sencillo delante de Dios. Decirle: Señor, quisiera perdonar, pero no puedo, no tengo capacidad para vencer este problema, para vencer esta tentación. Pero es importante dar ese paso de fe, de humildad, declarar la realidad. En segundo lugar, hablar lo que no puedo hacer. Señor, yo no puedo hacer esto, pero tú sí lo puedes hacer. Por eso viene esta pregunta: ¿y qué es esto para tantos? Señor, yo sé que existe este desafío, pero yo no puedo enfrentarlo. Hay que hablar realmente lo que uno puede y no puede hacer. Pero eso entonces se lo dejamos en las manos del Señor. Y esto nos lleva también a esperar qué es lo que Dios va a hacer. Por eso en el versículo 10, entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Entonces, cuando Dios mira esa sencillez de la declaración de nuestra realidad, de nuestra incapacidad, pero confiamos que Él hará algo, Dios nos va a pedir algo que tú y yo debemos de hacer: es descansar. Dice la Biblia: en reposo y en descanso seréis salvos. Descansar significa creer. La multitud que estaba allí, que estaba prácticamente ansiosa porque había una necesidad, esto implica que yo tengo que abandonar toda ansiedad y todo afán con el cual me he encontrado a lo largo de estos últimos días y decirle: Señor, ya no puedo más. Ahora voy a descansar, que tú harás la obra. Eso significa que también esa multitud que se había recostado en esa hierba estaba expectante. O sea, ellos estaban recostados, pero estaban expectantes en lo que Dios va a hacer. Y eso es realmente lo que es la fe. De hecho, la palabra fe en el original griego significa reposar. Pero es un reposo en el cual me produce una expectativa de lo que voy a recibir. Eso nos ayuda a comprender
que debo de dejar que Dios actúe y no mi capacidad. Cuando aprendemos a confiar en el Señor, eso significa descansar de mi ansiedad, pero estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Y ese pequeño paso de fe que esta multitud hizo, se recostó, prácticamente fue el canal para hacer ese milagro. Cuando tú dejas de pelear, cuando tú dejas de argumentar, cuando ya dices al Señor, Señor, yo ya no sé cómo resolver esto, ahora te dejo esto en tus manos, tú te estás recostando. ¿Y qué es lo que Jesús va a hacer? Con aquella sencillez con que tú le declaraste al Señor qué es lo que tienes y qué es lo que no tienes, qué puedes y qué tú no puedes hacer, entonces Dios tomará ese paso sencillo de fe, pero poderoso, y Dios lo multiplicará. ¿Y qué sucederá? Habrá respuesta. En este momento, no te angusties más. Tú necesitas reposar. Dice la Biblia, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Cree en el Señor. Deja que tu vida repose en Cristo y deja que la mano de Dios haga por ti lo que tú no puedes hacer. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.